Pero eso era corrupción. Bueno, pues, si uno no está pagando los impuestos que tiene que pagar. Pero ellos utilizaban instrumentos jurídicos. Pues que se están acotando justamente con muchas reformas y que me parece que es un tipo de corrupción del que hay que hablar, porque la corrupción no solamente viene de lo público, sino también claramente del sector. Claro. O sea, no hay manera de pensar la corrupción en México si no pensamos en los entes privados, y muchos de los cuales tenían muchísimos beneficios fiscales. Analista le da el clavo sobre la corrupción heredada de la 4T y cómo está combatiéndola en la actualidad. Como usted sabe, todo lo que está ocurriendo en torno al senador Adán Augusto López Hernández, su retiro como coordinador de Morena en la Cámara de Senadores. ¿Qué me dices? ¿Cómo castiga? ¿Castiga la 4T la corrupción? ¿En dónde estamos en este? Porque sí es importante, se nos olvida, pero era la bandera, quizás. Sí, en 2018. Junto con, obviamente, el tema de los pobres y de la redistribución del ingreso y de sacar a los pobres de la pobreza, pero la corrupción era fundamental, ¿no? Después del dispendio de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Correcto. Era austeridad y lucha anticorrupción, eran el eje central de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo castiga la 4T la corrupción? Primero definiría el objeto de estudio. La 4T es muchas cosas. Son sus gobernadores, es Morena, es la presidenta, son los gobiernos estatales. Habría que definir de qué estamos hablando exactamente. ¿No? Pues yo te diría que es diferente el movimiento al partido, que la presidenta nada tiene que ver con muchos gobernadores. Creo que la presidenta, por ejemplo, es honesta, ¿no? Habría que definir qué es eso. Solo para fines televisivos diría que es lo que hace el gobierno federal y cómo se ha comportado a la luz de los últimos 7 años. Difícilmente vamos a ver a Adán Augusto tras las rejas, pero lo que va a pasar con él es que se le va a desplazar a un segundo nivel. Creo que ha sido la manera en la que históricamente el sistema político mexicano en los últimos 70 años ha lidiado con el tema de la corrupción, más por la vía política que por la institucional. La segunda idea es que en la 4T el castigo, lo digo como alguien que simpatiza con la 4T, es sistemático, es selectivo y asimétrico. No se le castigan igual a los amigos que a los enemigos. E incluso a varios enemigos se les ha perseguido con mucha injundia sin llegar a buen puerto, como es el caso de los Oyes. Había todo el interés por parte de la 4T de llevarlo realmente tras las rejas y no se pudo. Y esto tiene que ver quizás con el hecho de que la 4T todavía trabaja con instituciones heredadas, ¿no? Antes de 2018. Ha hecho poco, lo ha hecho mal, y queda mucho que deber todavía la 4T de 2026 con la promesa de campaña de 2018. Ahora, decía Carlos que es como se hacía en el pasado, sin que hubiera consecuencias judiciales, digamos, ¿no? Más político que institucional. Pero también luego los priistas sí metían a algunos a la cárcel, ¿no? Sí había... Al final del gobierno de Peña Nieto hubo varios, ¿no? Varios gobernadores, incluyendo a Duarte, a Borges, exacto. De Tamaulipas, ¿no? sí, una serie de... Hubo varios, y si nos vamos más atrás, pues la Quina, Jorge Díaz Serrano, que también, fue director de Pemex, ¿no? Ese tipo, la maestra Elbester Gordillo. Ese tipo de corrupción que vimos en 16, 17 con los gobernadores, me parece que no solamente hablábamos de corrupción en los estados, sino de un estado corrupto. O sea, me parece que nunca se había visto tanta corrupción como se vio al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, y sus encarcelamientos fueron consecuencias de eso. No pienso que se le pueda, en buena ley no creo que se le pueda comparar lo que tenemos hoy al estado corrupto de Enrique Peña Nieto. Pues a mí no sé, pero lo cierto es que sí fue un sexenio muy corrupto. Aquí tuvimos la oportunidad de analizarlo. Hubo consecuencias y tan fue corrupto que el que mejor lo aprovechó eso políticamente fue López Obrador, ¿no? Pero sí hubo individuos que acabaron en la cárcel. Que sí, individuos de alto nivel, además. Sí, claro. Yo recuerdo una frase que usaba López Obrador en aquel momento y que me parece absolutamente aplicable para la situación actual, que decía que tratándose del combate a la corrupción era pura simulación. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en día, ¿no? Un sistema... porque yo creo que la 4T, independientemente de que es muchas cosas, son muchas cosas coordinadas, ¿no? que se integran en un esquema de funcionamiento, por ejemplo, para elecciones, ¿no? Trabajan de la mano, para el trabajo territorial trabajan de la mano, que tenemos el gran escándalo de corrupción de Segalmex. Y ahí es en donde difiere un poco con pues sí, pero no la cabeza. No Valle hasta lo degradaron, pero le dieron... Hay más de 25 personas... y lo mantuvieron, y a la fecha seguimos sin saber exactamente... El presidente reconoció la gravedad del tema y se ha trabajado el tema. Pero, o sea, me parece que es una mancha que fue atendida. ¿Atendida? ¿Te parece que ya se cumplió completamente con la cabeza? Atendido. Ni siquiera, digamos, se le siguieron dando cargos públicos. Y eso es lo que ha terminado pasando, ¿no? Lo vimos también en el caso del Huachicol. Yo estaba pensando que... En mi vida, lo que me ha tocado vivir a mí ha sido una decepción tras otra, porque a mí me tocó vivir en el viejo PRI, que era un sistema corrupto. Me tocó ver la transición con Fox, que decía que iba a meter a peces gordos a la cárcel. Nunca llegaron más que charalitos, ¿no? O sea, el PAN también dejó mucho que desear en el tema de la corrupción, la verdad.
Luego regresó el nuevo PRI con la promesa que habían aprendido y de que iban a ser diferentes, y acabó siendo más corruptos que nunca. Y luego la 4T ahora que prometió que ahora sí se iba a limpiar la escalera de arriba hacia abajo. Yo también tenía esa ilusión de que cumplieran. Es que ha sido decepción tras decepción. Es que esto es un tema, parecería estructural. Creo que has introducido un tema muy, muy importante, que es el tema ya de la captura del crimen organizado, del Estado, ¿no? Que eso sí se ha venido profundizando, ¿no? Es que yo no estaría de acuerdo con la idea de que se ha ido profundizando el proceso de captura del Estado, dependiendo qué tiempo estamos midiendo. Yo no creo que esté hoy mucho más capturado de lo que está hace 6 años o hace 12 años. No, con el sistema priista, ¿no? Por ejemplo. Habría que definir qué estamos comparando. Yo no veo esto que ve Resolver Deportivo. Lo que sí veo claramente es el tema de la impunidad estabilizadora, es decir, la impunidad y el hacerse pato, digamos, con la corrupción también es una forma de gobernabilidad. Creo que para la presidenta Sheinbaum, los primeros 16 meses de gobierno, ella ha tenido que vivir en la tensión, ¿no? de si ataco realmente la corrupción, desestabilizo algunos arreglos o si no. Hay muchos elementos a rescatar, lanzo uno a la mesa, ¿no? El tema de la exención de impuestos a los grandes contribuyentes. Siempre hablamos de la corrupción en términos de derroche, ¿no? O en términos de lo que se gasta en obra pública, sobornos, pero no tanto en términos de ingresos. Me parece que el presidente López Obrador sí dio ahí un manotazo en la mesa, cobrando mucho más a los grandes contribuyentes, 424,000 millones de pesos, que es exactamente la misma cantidad que tanto Peña como Calderón condonaron en sus respectivos sexenios. Hoy los ricos pagan más impuestos que nunca en México y de esa manera, digamos, se va reequilibrando eso. ¿Pero eso era corrupción? Bueno, pues, si uno no está pagando los impuestos que tiene que pagar. Pero ellos utilizaban instrumentos jurídicos. Pues que se están acotando justamente con muchas reformas y que me parece que es un tipo de corrupción del que hay que hablar, porque la corrupción no solamente viene de lo público, sino también claramente del sector. O sea, no hay manera de pensar la corrupción en México si no pensamos en los entes privados, y muchos de los cuales tenían muchísimos beneficios fiscales. ¿Acaso el único que se le escapó al presidente López Obrador fue precisamente Ricardo Salinas Pliego, que hoy está pagando justamente sus impuestos, ¿no? Sí. Termino esta parte solamente diciendo que la corrupción es el gran motivo por el cual las oposiciones en América Latina terminaron por derrocar a muchos gobiernos progresistas en la región, a los Kirchner, a Correa, al propio Lula. Correcto. Fue el gran articulador discursivo, en algunos casos de manera justificada y en otros no era justificable. Entonces, no me sorprende que por parte de la oposición venga mucho esta denuncia, con razón o sin razón, con el tema de la corrupción. Y me parece que ahí la presidenta Sheinbaum tendría que ser mucho más, ya es muy inteligente, pero como mucho más lúcido, encerrar justamente esas ventanas de oportunidad para que esas críticas no tengan eco electoral. Me parece muy interesante esto que dices, que se puede beneficiar la oposición de la corrupción, ¿no? Claramente, como se benefició el presidente López Obrador. Claro, totalmente. Lo que pasa es que la oposición, o sea, el PRI, salir a hablar de corrupción, pues no me... O Marco Cortés. No me hables de la corrupción. Tú o el propio PAN también, hay que decirlo, ¿no? Son partidos muy desgastados. Tendría que ser alguien nuevo. Y yo veo ahí a ese nuevo. Es el nuevo que está pagando impuestos, por cierto, ¿no? Porque lo trae en su agenda. Claro. O sea, claramente ha tocado, o sea, si es que efectivamente Ricardo Salinas tiene la idea de lanzarse como candidato presidencial, pues claramente, si ves lo que escribe, lo que tuitea, etcétera, está el tema de la corrupción de la 4T. Nosotros llevamos acá sentados mucho tiempo platicando. Hace 6 meses no nos hubiéramos imaginado que Claudio hubiera quitado al director de la UIF, que la Fiscalía General de la República ya no sería Gertz Manero, que Adán Augusto López no estuviera ya en la bancada. Sí veo un interés de la presidenta de la República por ganar autonomía y para que la unidad no esté subordinada a su proyecto político, sino al revés, que su proyecto político venga por delante del tema de la unidad. Y creo que lo que vamos a empezar a ver, estas pistas me dejan ver que vamos a pensar y vamos a ver a una Claudia mucho más comprometida con el tema de la corrupción de lo que hemos visto los primeros 14 meses. Para contraargumentar rápido, Pablo Gómez le dio la reforma electoral, a Gertz Manero la embajada en el Reino Unido. Tú me dirás si tiene la misma... y Adán Augusto se queda como senador. Bueno, no, sí hubo degradación. ¿Hubiéramos apostado hace 6 meses esto? Sí, yo creo que sí te lo hubiera tomado. ¿Que el fiscal iba a estar fuera? A ver, piensa en la de los próximos 6 meses. Sí, pero me parece muy importante que hay que reconocer a la presidenta y que no eran novios hasta hace unos meses. Sí, por si hubo confusión, en el video pasado subí a 2 mujeres, a María Elena Pérez Jaén, una exdiputada panista. Azucena sí le dio entrevista a ella, le llamó por teléfono para decirle cuántas denuncias tenía contra Adán Augusto López. Suponiendo que es culpable a Adán Augusto, el problema es el foco de la atención que le dan, los minutos que le dedican a Adán Augusto porque es de Morena. Mientras tanto, a Marta Olivia López, una periodista tamaulipeca, va a la ONU a denunciar a Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, por crímenes de lesa humanidad, y nadie la entrevistó, solamente la revista Polemón de izquierda. A eso vamos. O sea, ellos tienen a los medios de comunicación para que los defiendan, al PRI y al PAN. Y es más o menos lo que decía el joven. O sea, no podemos comparar esta 4T que está heredando
un andamiaje de corrupción antiguo, rancio del PRI y el PAN, que no lo hicieron nada bien, como hasta el mismo Leo reconoce. Una estela de corrupción que dejó el PRI y el PAN, par de partidos de bandoleros, de cuatreros que nadie quiere volver a ver. No se puede comparar con el de ahora. Aparte, Claudia es honesta, cosa que no se puede decir de Calderón ni de Peña Nieto. También lo que me gusta es cómo lo de Ricardo Salinas Pliego. Dices, Leo, es que ellos usaban instrumentos financieros, claro, como decía López Obrador, lo que hacían era legal, pero inmoral, como el Oxxo, que pagaba, con la reforma energética pagaban nada más 400 pesos al mes de luz, cuando tú pagas miles de pesos y tienes todos los climas prendidos. Entonces, la 4T hay que darle tiempo de enderezar este país, y lo está haciendo con las reformas. Entonces, no aceptamos críticas del PRI y del PAN, bola de corruptos, pero sí de gente nueva que aporte. De eso sí aceptamos críticas, porque nunca han estado en el poder. Pero ese par de partidos de cuatreros no pueden venir a darnos clases de moral. Dime qué piensas.